Estamos en una serie nueva, ¿verdad? Estamos en un mensaje poderoso. Comenzamos el año. Dios pensó que era importante comenzar el año hablando del tema de nuestra identidad, ¿verdad? De nuestra identidad. Porque como hablé la semana pasada, algunas veces cuando tú comienzas algo, de alguna manera, eso va a marcar todo el resto de tu día, ¿verdad? Si tú comienzas el día, te despiertas temprano, ¿verdad? Antes de la alarma, por alguna razón te despiertas y puedes bañarte más tiempo, puedes disfrutar tu comida y te vas para el trabajo, llegas temprano para el trabajo, como que ese día, el resto de ese día, te va bien. Pero cuando te despiertas tarde y apurado para el baño, te tropiezas en la cama y te caes al piso y estás tarde al trabajo. Y entonces, como que el resto de tu día, algunas veces, ¿verdad? Entonces, Dios, hay un poder, hay algo importante en cómo comienzas algo. Y Dios pensó que este año teníamos que comenzar, este tema es tan importante que Dios quería comenzar este año con este tema, nuestra identidad. Llamamos la serie ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta que cada humano tiene, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi importancia? ¿Qué es lo que me da valor? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Quién soy yo? Y buscamos y luchamos y trabajamos toda la vida tratando de conseguirnos a nosotros mismos y tratando de encontrar propósito, ¿verdad? Y una razón para vivir. Y nos damos cuenta que en el Señor es cuando nosotros encontramos nuestra identidad verdadera. Es cuando nos acercamos a Dios y Dios, ¿verdad? Antes éramos algo, antes estábamos perdidos y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da un nombre nuevo, ¿verdad? Lo viejo ha pasado, el Misael viejo se quedó en la tumba y cuando resucité con Cristo, resucitó una persona nueva, ¿verdad? Y ahora tengo un nombre nuevo y ahora no tengo que hacer lo que hacía antes porque ahora sé quién soy. Y hablamos en la iglesia, muchos cristianos hoy en día, incluyendo nosotros también, muchas veces luchamos con ciertas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Hay tantos cristianos que ellos llegan a una iglesia y lo único que le predican en esa iglesia es lo que no deben hacer, ¿verdad? Esas iglesias predican el evangelio y así atraen las almas y las almas vienen porque crecen, porque están evangelizando y eso es lo más importante, ¿verdad? Llevar la esperanza de Cristo al mundo, decirle al mundo, hay esperanza, hay amor, hay gracia, hay perdón en Cristo, ¿verdad? Puedes tener salvación eterna en Cristo Jesús porque Él murió por ti. Y te acercas a Jesús y aceptas lo que Él hizo en la cruz por ti y ahora tus pecados son borrados y eres perdonado y tienes salvación eterna, pero del evangelio, ahí paran. Y el próximo domingo vas y lo que te enseñan es lo que no debes hacer. No te puedes vestir así, el pelo no puede estar así, las uñas así, ¿no? ¿Verdad? No, te tienes que afeitar, ¿verdad? Reprendo a Satanás, ¿verdad? Te tienes que afeitar, te tienes que vestir tienes que actuar de esta forma, ¿verdad? Tienes que hacerlo de esta forma. Lo que no debes hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Como esta carne, aquí adentro eres una persona nueva, pero como en la carne todavía no ha sido hecho nueva, terminas haciendo un error. Y cuando caes en ese error, ahora no sabes, como no te dijeron quién eres tú ahora, como nadie te dijo tu nueva identidad, no te dio esa nueva identidad, aunque la tienes, solo que no sabes que la tienes. Lo único que sabes hacer, como ya fallé, lo único que aprendiste es lo que no hacer y lo hiciste. Y ahora no sabes qué hacer, entonces te arreguindas a lo que eras antes. Bueno, es porque yo soy pecador. Entonces tenemos miles de cristianos hoy en día todavía creyendo que son pecadores. Y se llaman pecador. No, yo soy un gusano, Señor. Así, pues, papi se burlaba tanto de eso. Yo soy un trapo de inmundicia. Yo soy una cucaracha, Señor. Yo no tengo valor. Yo no soy nada. Y así oran, así oran. Porque como fallaron, se arreguindaron a lo único que ellos sabían. La única identidad que ellos sabían que tenían. Pero no saben que cuando te entregaste a Cristo tienes un nombre nuevo. No tienes que hacer lo que hacías antes porque eres una persona nueva. Y cuando fallas, lo que te ayuda a levantarte es saber lo que tú eres.
aunque fallaste, todavía eres hijo de Dios. Entonces el Espíritu Santo viene y te dice, no, 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 así no eres tú. Acuérdate, Misael, eres un hombre nuevo. Ok, sí es verdad también. Y entonces puedo caminar como debo caminar. Y aunque fallo, me levanto porque sé quién soy ahora en Cristo. Entonces, eso fue la semana pasada, ¿verdad? Nosotros somos lo que Dios dice que somos. Cuando Jesucristo fue levantado, los cielos, desde el agua, al ser bautizado, se abrieron los cielos. Se abrieron los cielos. Y el Padre le dio un nombre a Jesús. Él es mi hijo. Yo amo a mi hijo. Y Él me trae complacencia. Él me trae gozo. Y de la misma manera, cuando tú te entregaste a Cristo y tú fuiste resucitado con Cristo, los cielos fueron abiertos sobre ti y Él te dio un nombre. Lo que Él dice es lo que importa. Tú eres su hijo, eres amado, eres su hija y tú le traes gozo al Señor. Sin hacer nada, porque Jesucristo no había hecho agua en vino, no había caminado sobre el lago todavía. Jesucristo acababa de comenzar su ministerio y sin hacer nada de eso, todavía el Padre dijo, encuentro complacencia en ti. Tú me traes gozo, estoy feliz contigo. Simplemente por ser mi hijo. Pero esta semana, entonces la semana pasada fue lo que Él dice. Vamos a preguntar todos, vamos a decir todo esto juntos. ¿Quién soy yo? Le vas a decir a la persona que está a tu lado lo que ellos son. Le vas a decir un perdedor. Dilo, confíen. Yo sé, tienen que darme una oportunidad de dar contexto, pero dile a la persona, yo sé que es difícil, ¿verdad? Eres un perdedor. Eres un perdedor. ¿Verdad? No me sale, eso es bueno, ¿verdad? No me sale, no sé, no lo puedo decir. Pero cuando yo estaba pensando en el título, me empecé a reír. Yo estaba en el carro y yo me empecé a reír porque el Señor me había hablado. Dios se ríe con nosotros, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver en el contexto correcto por qué somos perdedores. Vamos a orar, amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús pedimos que por favor, Dios, nos des contexto de lo que esto significa y que expliques esto bien, Señor, y que nos ayudes a entender, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús por lo más importante, que hoy cada persona que esté aquí tenga un encuentro verdadero con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, que nos des sabiduría, revelación, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos quién eres tú y quiénes somos nosotros en ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias por tu palabra. Amén. 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 ¿Quién aquí ha ido para el único Denny's en Cape Coral? ¿Verdad? El único Denny's. ¿Verdad? Muchos de nosotros, en Cape Coral solo hay un Denny's. Y nosotros como iglesia, hemos ido tanto a ese Denny's. Mi familia ha ido cada vez que, ¿verdad? Aún con invitados, hemos llevado a Denny's, ¿verdad? Con familia. El grupo de jóvenes ha ido tanto, le ha dado, yo creo que ese Denny's está todavía ahí porque nosotros hemos ido tanto a ese lugar, ¿verdad? Con papi yo iba todo el tiempo, ¿verdad? Mis amigos, especialmente con el grupo de jóvenes, hemos ido tanto, las personas, hemos ido tanto a ese lugar que cuando una vez yo me fui a sentar y yo estaba caminando adentro. Cuando llegué adentro, la mujer me estaba esperando y me llevó estaba con Chris, ¿verdad? Mi amigo Chris. Y me llevó a la mesa y en la mesa ya estaba mi bebida, ¿verdad? La que yo siempre pido, un raspberry iced tea, ¿verdad? Y había porque yo sé, como yo siempre me gusta tanto esa bebida que yo agarro muchos refills, ¿verdad? Tenía como una jarra de refill ahí listo para mí. Oh my gosh, hemos ido tanto a ese lugar. Yo me veo como, yo tengo que perder peso por Denny's, porque Denny's me lo ha hecho, ¿verdad? Necesito parar de ir a Denny's. Ok, pero una vez nosotros fuimos a Denny's y David Daniel, ¿dónde está David Daniel? Ok, fuimos a Denny's y David Daniel, él estaba, a la entrada hay como una máquina de peluches, ¿verdad? Donde uno puede, la mano que puede tratar de agarrar, ¿ah? La máquina la mano que baja y tratas de agarrar el peluche y tratas de ganar. Ok, nunca lo he podido hacer. David Daniel en una noche ganó 3 veces, 4 veces. En la misma, yo creo que esa máquina estaba rota ese día, ¿verdad? David Daniel 4
En una noche fuimos a Dennis y no sé, yo me acuerdo que yo llegué tarde. Cuando llegué tarde todo el mundo estaba gritando. Y yo, ¿qué es lo que pasa aquí? Y veía a Stephanie y muchas de las personas ahí con peluches y David Daniel estaba ahí jugando y agarró otro peluche y yo, la gracia de Dios está sobre él. En ese aspecto, en esa área. Pero David Daniel ganó 4 veces, pero yo nunca lo he podido hacer. Yo creo, además, con David Daniel siendo la excepción, ¿verdad? Además de David Daniel, esas máquinas, yo creo que las hicieron para que tú no puedas hacerlo, para que no puedas ganar, ¿verdad? Y lo que pasa es que si tú tratas una vez y lo logras, ¿verdad? Si tratas una vez y no lo logras, ¿qué es lo que pasa? Quieres hacerlo otra vez y puedes perder todo tu dinero, ¿verdad? Puedes perder toda la comida de Dennis, ¿verdad? Que ibas a gastar en Dennis, en tratando de alcanzar algo que tú no puedes alcanzar. David Daniel, estábamos hablando de ti, de cómo tú ganaste los 4 peluches en Dennis. Esa vez, ok. Entonces, pero además de David Daniel, esas máquinas las hicieron para que tú no puedas ganar. Y luchas y tratas y te esfuerzas para hacer algo y pierdes. Y pierdes, ¿verdad? Y pierdes, entonces, pero lo quieres hacer otra vez. Y pasas el tiempo, quizás es posible, ¿verdad? La persona que verdaderamente tiene problemas y tiene un problema de adicción, ¿verdad? Puede pasar horas ahí perdiendo todo su dinero tratando de alcanzar algo que no puede alcanzar. Y pierde, pero aunque pierde, sigue tratando de alcanzar lo que no puede alcanzar. Te voy a pedir a ti hoy que me acompañes para Génesis 25. Porque esta historia me recuerda de esta máquina de peluche, me trae a memoria una persona de la Biblia. Una persona de la Biblia. Génesis capítulo 25, vamos a ir para el versículo 19. Génesis 25. Si no sabes dónde está Génesis, has pasado un tiempo sin ir a la iglesia, pero está bien, en esta iglesia aceptamos personas que no saben dónde está Génesis. Génesis 25, versículo 19, dice, estos son los yo estoy en la Reina Valera, por cierto. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham con Isaac? ¿Verdad? Abraham era muy viejo, no podía tener bebé. Con Sara, entonces de repente cuando tenía 100 años, por fin Dios le da la promesa que le dio a Abraham, se cumple la promesa y Abraham teniendo 100 años tiene a Isaac, ¿verdad? Después Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿verdad? Pero fue una prueba, pasa la prueba, Isaac crece, Isaac se casa con Rebeca. Pero Rebeca tampoco podía tener hijos hasta que Isaac pide a Dios que sane a Rebeca. Y ahora Rebeca tiene estos 2 hijos. Dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, entonces desde el vientre de su madre, desde Jacob y Esaú peleaban. Imagínate eso, gemelos, en el vientre cuando Isaac oró, tiene que ser que oró mucho, que Dios dijo, bueno, está bien, entonces la primera vez, dos en uno, ¿verdad? 2 peluches en uno, no mentira. Y en el vientre de Rebeca, Esaú y Jacob empezaron a pelear.
Mi hermano y yo, creciendo, nosotros peleamos mucho cuando éramos niños. Pero imagínate desde el vientre de la madre, ya peleando, ya peleando. Nosotros sabemos que cuando sigues leyendo, sabemos que al fin, cuando llega el día de parto, Esaú sale primero. En ese tiempo, el primogénito, el que naciera primero, esa persona tiene mucho valor, más valor que la persona de los demás. En la Biblia era vamos a decir, un tipo de Cristo en la Biblia es que el que no naciera primero, terminara a ser el más grande o el rey. Porque de la misma forma que Jesús era negado y fue despreciado, y nació de una forma que nadie pensaba. Jesucristo se supone que hubiera sido una persona grande y famosa y exitosa antes de ser el rey, pero nació de una forma que nadie pensaba. Y lo despreciaron por esa razón. De la misma forma, David en la Biblia, por ejemplo, el rey David en la Biblia, él no era primogénito, ¿verdad? Él no nació primero. Además, él era el menor de su familia. Porque y como el menor lo pusieron a hacer la tarea que nadie quería, que era ser pastor y limpiar ovejas, y olía mal, y vivía allá afuera en la grama, en los pastos con sus ovejas, porque era despreciado. Si nacer primero era algo muy bueno, imagínate nacer último. Bueno, aunque ellos dos son gemelos, Jacob y Esaú, aunque eran gemelos, el que saliera primero, a esa persona le pertenece la bendición más grande, ¿verdad? El primogénito recibía la bendición, la herencia del padre era más grande hacia el primogénito que los demás. Entonces, el que saliera primero, era como que si lo sabían en el vientre, ¿verdad? Imagínate, ¿quién va a salir primero? Y ya están peleando. Mira, eso estaba tan dentro de ellos, esa cultura, que aún en el vientre de Rebeca empezaron a pelear. Y cuando Esaú sale, dice la palabra que Jacob tenía su mano en el talón de Esaú. Tenía su mano ahí. Él estaba agarrando el pie porque quería salir primero. Imagínate eso. Entonces, por esa razón, llamaron a Jacob Jacob. Porque Jacob, en hebreo, esa palabra es una palabra, parece mucho a talón yo no le sé en inglés, deceiver, usurpador. Usurpador, gracias, ¿verdad? Usurpador. Wow, ¿qué palabra tan rara? Gracias, Jesús. Todas estas personas me están ayudando. Usurpador. Eso es lo que acabo de decir. ¿Verdad? Que Dios, usurpador. Eso es lo que dije antes. Ok, bueno, está bien. Bueno, esas dos palabras, esa palabra y talón, se parecían. Entonces lo llamaron Jacob. Jacob en hebreo esas palabras, se parecía a esas dos palabras, ¿verdad? Engañador. Gracias. Eso es ayudarme, ¿verdad? Engañador. Entonces, engañador y talón en hebreo sonaban muy parecidos. Entonces esa palabra era Jacob y lo llamaron así. Imagínate cada vez que te llaman, Jacob, vení acá. Te están llamando engañador. Engañador, vení. Engañador, vení. Engañador, imagínate, esa era la cultura. Esaú se llamaba Esaú porque Esaú era una palabra en hebrea que sonaba como pelo, porque cuando salió con mucho pelo. Entonces lo llamaron pelo, vení para acá. Peludo, vení para acá. Así era, pero Jacob no salió con nada de pelo, ¿verdad? Y Esaú creció para ser una persona, un hombre de hombres, o sea, muy macho, ¿verdad? Y él mataba a los animales, él vivía en el bosque, ¿verdad? Mataba y traía a los animales y lo comían así. Ese era Esaú, pero Jacob, entonces Isaac y Esaú eran mejores amigos, ¿verdad? Isaac el padre prefería a Esaú porque él era muy macho, pero Jacob era cerca con su mamá, Rebeca, y él pasaba el tiempo en la cocina.
con su mamá. Así era eso. Entonces, pero él era diferente. Entonces, uno era muy, imagina, como muy varonil o como un barbarian. Bárbaro, gracias. Hoy no sé qué me pasa con el español. Un bárbaro, pero el otro era como más, él usaba más su cabeza que sus músculos, más intelectual. Uno usaba más los músculos, el otro usaba más la cabeza. Entonces creciendo, ya en el vientre, luchaban. Nació tratando de restringir a Esaú con su mano en el talón de Esaú. Luego, hubiéramos leído todo esto, pero es demasiado. Son capítulos y capítulos de la Biblia, ¿verdad? Aunque eso no hubiera sido malo igualmente. Pero como yo hablo mucho. Luego, Esaú estaba en el bosque, él estaba tratando de matar unos animales y cuando llega, al fin, se acerca a Jacob, él tenía demasiado hambre. Imagínate, quizás estaba allá por muchos días y no había comido nada. Por fin llega, tiene unos animales muertos, me lo imagino así, ¿verdad? Tira los animales y se tira al piso, está demasiado cansado. Y Jacob estaba cocinando, preparando unas caraotas, ¿verdad? Lo decimos nosotros, o unos frijoles, ¿verdad? Unas lentejas, ¿verdad? Rojas, eran rojas. Ok, eran rojas y él estaba cocinando. Y viene Esaú cansado y Esaú dice, tengo tanta hambre que me siento que me voy a morir. Imagínate. Tener tanta hambre que piensas que vas a morir. Y Jacob dice, bueno, yo te puedo dar estas lentejas que yo tengo aquí. Pero si me das el privilegio o el derecho del primogénito, de la primogenitura. Y él dice, bueno, está bien, dale. Hacelo pues. Y lo cambia. Este es tu hermano Jacob. Este es tu hermano, lo vas a dejar morir, pero no, le tienes que hacer pagar algo. Entonces, bueno, hacen el intercambio. Luego, ya Isaac, el padre, ya se está poniendo muy viejo y no puede ver muy bien. Está como casi ciego. Y le dice a Esaú, vení, porque yo no sé en qué momento me voy a morir, quizás me muero mañana y necesito darte la bendición. Necesito bendecirte como el primogénito. Anda a agarrar, ¿verdad? Anda a matar unos animales y me cocináis mi plato favorito. Y me lo traéis y me lo como y después te doy la bendición. Pero Rebeca, la mamá, estaba oyendo la conversación y le dijo a Jacob, anda vos, anda tú. Y matas el animal, me lo traje y yo preparo el plato favorito de tu papá. Y te voy a poner, y le puso la piel de animales en sus brazos. Y le puso la chaqueta de Esaú. Para que cuando él llegara primero, el papá tocara la piel y sabía que era Esaú y no Jacob, porque Jacob no tenía mucho pelo, pero Esaú era muy peludo. Entonces él tocó la piel, olió la chaqueta de él. Ah, sí, eres Esaú. Y lo bendijo a él. Y cuando llegó Esaú con el plato y todo, Isaac dijo, ¿quién eres tú? Y Esaú dijo, yo soy Esaú, dame la bendición. Y Isaac empezó a llorar. Y empezó a temblar. Y dijo, no. Le acabo de dar la bendición a tu hermano. Y Esaú empezó a llorar y gritar y dijo, no te queda una bendición, dámelo a mí. Y empezó a llorar. Y Esaú determinó que después que Isaac muera, iba a matar a su hermano. Iba a matar. Entonces Rebeca, otra vez oyendo eso, le dijo a Jacob, anda, vete a la casa de mi hermano Labán. Labán. Anda para la casa de mi hermano, de tu tío, y viví allá porque tu hermano te va a matar. Entonces Jacob se va, tiene con él la bendición. Para ellos eso era lo más importante. Además, Dios respetó eso. Al Isaac dar la bendición a Jacob, Dios lo iba a respetar. Dios respetó eso. Hoy en día nosotros no hablamos de el Dios de Abraham, Isaac y Esaú. Nosotros hablamos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios respetó, imagínate, se robó la bendición de Esaú. Entonces se fue a vivir
en la casa de su tío. Se enamoró de una de las hijas de él, que era la menor, ¿verdad? Él tenía dos hijas de Lea no, Lea, Raquel. Yo sé que en inglés es Rachel. Yo me lo todo esto en inglés. Y se enamoró de Raquel, la menor, y le dice al tío, yo trabajo, 7 años trabajo, si me das por esposa a Raquel. Ok, está bien. Trabajó 7 años. El día de la boda, le da, en vez de darle a Raquel, le da a la mayor, a Lea. Y lo engaña porque estaba demasiado borracho en la noche. Entonces, ya después de la fiesta, de la boda, lo que sea, en la casa de él o sea, en la carpa, no sé, ellos vivían en cosas así, ¿verdad? Metió, en vez de meter a Raquel, metió a Lea. Y cuando se despertó en la mañana, se dio cuenta que no era Raquel. Y le dijo, me engañaste a mí. Ahora, el engañador fue engañado. Porque lo que él siempre sembraba, lo acaba de recoger. Además, cuando Jacob le contó a su tío todo lo que había pasado, su tío le dijo, ciertamente eres mi sangre, porque él también era así, de esa manera. ¿Y sabes por qué ellos eran así? O sea, al menos Jacob, ¿sabes por qué él era así? Porque Isaac también en un tiempo, él engañó a un rey. Y le mintió a un rey. ¿Y sabes por qué él lo hizo? Porque Abraham lo hizo. Entonces, cuando Abraham mintió y engañó al rey, además Abraham lo hizo 2 veces, esa maldición cayó sobre Isaac y esa maldición cayó sobre Jacob, sus hijos. Y ahora no solo que él engaña, sino que él fue engañado también. Y está recogiendo semillas que él ha dado y también que sus abuelos han plantado. Y después, bueno, está bien, él pelea con el tío, pero el tío le dice, mira, en una semana te doy Raquel también, pero te tenés que quedar 7 años más trabajando por mí. Porque como Jacob era bendecido por Dios, el trabajo de Jacob prosperaba demasiado. Que al fin, cuando Jacob se fue, el tío le dijo, cuando tú llegaste yo no tenía nada. Y después que tú trabajaste por mí, ahora tengo demasiado. Entonces, Jacob tiene que trabajar 7 años más. Cuando ya trabaja los 7 años más, ya es libre de su contrato. Ya tiene 2 esposas y esas 2 esposas le han dado hijos. Y le dice a su tío, me voy, me quiero ir. Pero su tío dice, no, pero ya va. Trabaja un poquito más. Y trabajó, trabajó 6 años más. Porque al final, él trabajó en total 20 años por él. 20 años trabajando por este hombre. Y cuando ya se va, le dice, bueno, ¿qué precio, qué te doy a ti antes de irte? Y le dijo, bueno, dame a mí todas las ovejas que son feas, que son negras y tienen cosas negras, ¿verdad? O están manchadas. Dame esas ovejas y tú, te voy a dejar a ti todas las blancas, todas las bonitas. Entonces el tío, cuando Jacob no estaba, le robó todas las ovejas, todos los corderos que estaban manchados, se los robó y se los dio a los hijos de él. Y Jacob se despertó, me imagino que se despertó en la mañana y vio toda blanca. Entonces lo que hizo Jacob fue que él empezó a marcarlas. Y entonces después, ahí él empezó a trabajar y a hacer una esquema y una cosa ahí. Entonces empezaron a nacer las que estaban manchadas y él solo... Él trabajaba y él esperó hasta que crecieran y esas ovejas, entonces ellas se reproducían y el Señor estaba a su favor. Pero él tuvo que hacer, como le hicieron un esquema a él, entonces él tuvo que también engañar y trabajar y hacer un esquema también para entonces irse con lo suyo. Entonces después Dios le dice, anda, vete de la casa de tu tío. Y él se va. Cuando se va, pasan unas cosas con su tío lo persigue y después ellos hacen un trato, un acuerdo, un pacto entre ellos dos de paz. Y él se va en paz, pero en el camino para regresarse con toda su familia, ahora Jacob es rico. Y él tiene esclavos, él tiene sirvientes, él tiene muchas personas con él. Trabajadores, muchos con él. Era prácticamente un pueblo con Jacob. Y muchos animales, él era rico. Pero él escuchó que Esaú estaba en camino para encontrarse con él. Y venía con 400 hombres, una milicia de 400 hombres, para venir a matar
a Jacob. Ahora se viene mi hermano para la casa. Ahora sí. Ahora vas a ver lo que le voy a hacer. Y viene con 400 hombres. Dice la palabra que fue una milicia de 400 hombres. Entonces Jacob, él está ansioso. Él está preocupado. Él tiene temor. Él está temblando. Cuando por fin él dice, bueno, esto es lo que voy a hacer. Voy a separar mi familia en dos. Si él ataca una familia, un grupo, al menos el otro grupo se puede escapar. Y planificando todo eso, en la noche, él se quedó solo. Y Dios se encontró con él cuando estaba solo. Su hermano está cerca para matarlo. Y él se encuentra. Dice, acompáñame para Génesis 32, versículo 22. Génesis 32, versículo 22. Ahora sí, en este pasaje estoy en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 32, versículo 22. Dice, durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y sus 2 mujeres esclavas y sus 11 hijos y cruzó el río Jacob con ellos. Jaboc. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Un hombre ahí extraño se apareció y empezaron a pelear, empezaron a luchar hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob ahí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo, he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservó la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Luego, cuando él se encuentra, después de toda esta pelea, se encuentra al fin con su hermano, que tiene una milicia de 400 hombres. Y lo que hace su hermano es que lo abraza. Y ellos lloran y se perdonan y se van en paz a regresar a la tierra de su papá. Luego pasan muchas cosas con Jacob y ahí entonces comienza la historia de José, el hijo de Jacob que fue traicionado, y ellos llegó a ser el rey de un príncipe en Egipto y para salvar a toda la humanidad prácticamente. Pero esa es otra predica. Yo me estaba preguntando en este momento, ¿por qué Dios pone esta historia aquí? O sea, esta parte en la historia de Jacob aquí. Porque desde que Jacob nació, además, desde antes de nacer, él ha estado peleando. Él ha estado luchando. Mientras nació luchando. Y él entonces con sus manos y con su cabeza, con su inteligencia, la usó para engañar a muchas personas. Entonces él engañaba a las personas y él trabajaba fuerte para alcanzar, y él luchaba mucho para alcanzar algo que en realidad no lo podía alcanzar. Él hacía esquemas y él engañaba, pero siempre estaba en ese plan. Siempre estaba en ese plan. Y aunque ganó la bendición de su padre, tuvo que escapar. Y al estar allá, entonces lo engañan a él. Y se fue con hijas y con hijos. Y se fue bendecido. Pero no después de ser engañado y perder 20 años de su vida
trabajando por este hombre, que era su tío. Después de ser engañado por este hombre. Y al fin se encuentra y tiene que pelear con su hermano. Déjame decirte algo, su hermano venía para matarlo. Su hermano venía para matarlo. ¿Qué cambió la actitud de Esaú? Cuando él se iba a encontrar con Esaú, él mandó muchos animales, muchos grupos de animales como ofrenda, ¿verdad? Cuando al fin llegó Jacob a Esaú, ya había pasado muchas ofrendas, muchos camellos, ¿verdad? Muchos animales, muchas bendiciones, muchos regalos, ofrendas de paz. Pero yo no creo que fueron las ofrendas que cambió, porque al final Esaú niega las ofrendas. Y le dice, no, quédate con tus ofrendas. Jacob insiste y se queda con las ofrendas, pero Esaú no quería las ofrendas. ¿Qué fue lo que cambió la actitud de Esaú? Fue este encuentro que Jacob tuvo con Dios. Ese hombre en el bosque o en el campamento que se encontró con Jacob y empezó a pelear. Esa persona era una apariencia de Jesús antes de Jesús venir. Una aparición. Una teofanía. Y él peleó literalmente con Jesús. Él peleó con la segunda persona de la Trinidad. Él peleó y luchó con Dios. Y ahora, me imagino que Dios se humilló hasta tanto punto que no podía pelear contra Jacob. Jacob sabía pelear. Y cuando el ángel, o sea Jesús, vio que no podía ganar contra él, o que ya casi Jacob iba a ganar contra él, entonces él simplemente hizo así y deslocó su cadera. Así de simple. Porque es Dios. ¿Verdad? Entonces Jacob se arreguinda y no lo suelta. Tiene la cadera deslocada. Imagínate. Y ¿sabes qué? Nunca se la arregla. Él se queda así. Él se queda cojo por el resto de su vida. Y él no suelta. Jesús le dice, o sea, Dios le dice, suéltame. Y él le dice, no te voy a soltar hasta que yo tenga tu bendición, hasta que tú me bendigas a mí. Y entonces Dios le pregunta, ¿cómo te llamas tú? Ahora, ¿por qué Dios le pregunta? Porque Dios no conoce el nombre de él. Es como cuando Dios estaba en el jardín después de Adán y Eva pecar y él dice, ¿a dónde están? Él sabe a dónde están. Y le preguntan, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Dios sabía la respuesta de eso. Y le dijo, ¿comiste del árbol del cual no te dije que? Obvio, Dios sabía la respuesta de todo esto. Pero cuando Dios hace una pregunta es por una razón. Es porque dentro de la pregunta está la respuesta. Dentro de la pregunta misma está la respuesta. Dios lo hace a propósito, no lo hace porque no sabe. Y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Jacob responde, ¿qué? Engañador. Ese es mi nombre. Y Dios le dice, ya no vas a ser llamado engañador. Entonces Jacob acaba de tener un encuentro con Dios en el cual Dios le cambia su nombre. Y le dice, ya no vas a ser llamado Jacob, que es engañador, sino que te vas a llamar Israel. Ahora, el pueblo de Israel todavía no ha sido formado, o sea, como una nación literal, pero comenzó con Jacob, siendo el nombre de Jacob siendo cambiado a Israel. ¿Sabes qué es lo que significa Israel? Dios pelea. Eso es lo que significa Israel. Dios pelea. Y le dice, te llamarás Israel, que significa Dios pelea, porque has luchado contra el hombre y contra Dios y has ganado. Pero yo me pregunto a mí, en la lucha con el ángel y con Jacob, ¿quién ganó? No Jacob. Estaba a punto. El ángel se dio cuenta que no podía, que era difícil ganar contra él. Entonces hizo así, pum, y ganó. Le deslocó la cadera. Así de fácil. Entonces yo pensé como por horas en esta pregunta. ¿Por qué le dijiste que él ganó? Quizás contra el hombre. Y aún así perdió bastante.
perdió 20 años de su vida. Y en todo eso fue engañado varias veces. ¿Sabes que el tío le cambió el sueldo a Jacob 10 veces? Le cambió el sueldo. Lo engañó 10 veces. Yo me hubiera ido. Pero menos mal que se quedó ahí porque terminó con hijas, con esposas y con muchos hijos y una hija. Y con muchos animales. Y entonces, con los hombres quizás puedes decir porque ganó, estaba peleando con Esaú, Esaú salió primero, pero al fin se robó la bendición. Entonces quizás ganó de esa forma, pero mira en todo el proceso todo lo que perdió. Y después pelea contra Dios y pierde. Y le dice, te llamarás Israel, que significa Dios pelea. Porque has peleado contra Dios y el hombre, contra el hombre y con Dios. Entonces, desde el momento que Jacob estaba en el vientre, él ha estado peleando, luchando. Y cuando se encuentra con Dios, ¿qué es la reacción? Lucha. Yo me pregunto, ¿cómo comenzó la pelea? ¿Quién habló con quién? Si fue Dios que le dio en el hombre y empezó la pelea. Yo no sé, pero yo me imagino que fue Jacob. Vio un hombre y dijo, vamos a pelear. ¿Por qué? Porque peleaba. Él era lo único que él sabía, era luchar. Porque estaba dentro de su nombre. Luchar, tratar de alcanzar algo que ni siquiera era de él. Y luchando, tratando de encontrar. ¿Sabes qué es lo que tenía Jacob? Jacob tenía un problema de identidad. Desde el momento que estaba en el vientre de su madre, él quería ser otra persona. Él quería ser Esaú. Él quería salir primero. Él quería la bendición de Dios que no le pertenecía. Y cuando en realidad todo este tiempo Jacob ha estado peleando para encontrar el favor y la bendición de Dios. Porque cuando engaña a Esaú, lo engaña para alcanzar ¿qué? La bendición de Dios. Y ahora que está peleando con este ángel que es Dios, lo pelea y le dice, no te voy a dejar hasta que me bendigas. Todo este tiempo ha estado peleando en su carne, con sus fuerzas. Él ha estado luchando para encontrar algo. Y después pierde. Y Dios le dice que has ganado. Y yo, Señor, ¿por qué le dijiste que has ganado? ¿Por qué le llamaste Dios pelea? Y después Dios me lo dijo muy claramente. Y me empecé a reír y reír. Me lo dijo por un versículo. Y se encuentra en Mateo 16, versículo 24. Mateo 16, versículo 24. Y ahora sí estoy en la Reina Valera. Dice Mateo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y me di cuenta. Primeramente, nadie gana contra Dios. Nadie gana. Pero cuando tú te acercas a Dios perdiendo, tú ganas. Cuando tú pierdes, con Dios, cuando tú pierdes, tú ganas. Jacob perdió la lucha y Dios le dijo, has ganado. Tú sabes que desde el momento que Dios le cambió el nombre a Jacob, de Jacob a Israel, él nunca más engañó a nadie más. Porque Dios le cambió el nombre. ¿Y cuál fue el nombre? No, Jacob, ahora tú no vas a pelear. Ahora Dios pelea. Ahora yo voy a pelear por ti. Y lo que tú pasaste toda tu vida en tu carne, en tu fuerza, luchando para alcanzarlo, yo te lo voy a hacer. Yo voy a hacer el trabajo por ti. Tú no tienes que trabajar más. Ahora yo trabajo por ti. Tú no tienes que pelear más. Ahora yo peleo por ti. Y sabes que fue un hombre profético.
Porque después cuando la nación Israel se convirtió en la nación Israel y ellos iban a guerra, Dios les decía, no te preocupes porque Jehová peleará por ti. Y entonces ellos iban a guerra y habían veces que ni siquiera tenían que pelear literalmente. Habían veces que Dios decía, te vas a parar aquí y después cuando vas a mirar lo vas a ver todos muertos. Y habían veces que ellos llegaban. Y antes de ellos llegar a la batalla había un ángel que venía y los mataba a todos. Quizás era el mismo el ángel. Y los mataba a todos. O había una vez que habían 3 naciones que venían contra el pueblo de Israel. 3 naciones. Y Dios los confundió y todos se mataron a ellos mismos. Todos se mataron. Y cuando Israel llegó, lo único que había era el botín. Recogieron la bendición y se fueron. Habían veces que Dios les decía, lo único que vas a hacer es adorar. Y vas a poner el grupo de adoración enfrente de ti. Y cuando llegaban, había una vez que Moisés levantaba las manos y mientras Moisés levantaba las manos para orar, ellos ganaban. Y cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, perdían. Y después se dieron cuenta los generales y dijeron, no, vamos a levantar las manos. Entonces ahí estaban en el monte, levantando un viejo, Moisés, haciendo así, ¿verdad? Y ellos levantando las manos, sosteniendo las manos de Moisés y ganaron la batalla. Porque al final no era por las fuerzas de ellos que iban a ganar, era porque Dios peleaba por ellos, que ellos ganaban. Yo pienso, Dios ahora tú empezaste a pelear por él y Jacob fue bendecido, Israel fue el bendecido. Entonces por eso cuando después de recibir ese nombre nuevo, que dice Dios pelea por ti, cuando llegó a Esaú de repente estaba diferente. Y había cambiado. Ahora, Jacob, luego cuando sigue, sus hijos ahora han recibido la misma cosa. Y ellos engañaban, y ellos peleaban, y ellos mataron a un montón de personas. Pero cuando se trata de él mismo, él nunca más tuvo que engañar o pelear o luchar por la bendición de Dios. Sino que Dios se la dio ahí. Ya no tienes que trabajar tú. ¿Sabes por qué nosotros como cristianos no tenemos que descansar los sábados del trabajo? Y hacer el sabbat, ¿verdad? Que es los sábados. Aunque dice la palabra en los 10 mandamientos, dice que tienes que guardar el sábado. Tienes que guardar el sabbat. Entonces el pueblo de Israel, ellos los sábados descansaban. Y para ellos eso era... Yo me preguntaba algunas veces por qué eso era un mandamiento. Si alguien me dice eso, no lo tienes que escribir en ningún lugar. Yo lo voy a hacer, yo no voy a trabajar nada. Si Dios me dice, Misael, no vas a trabajar los sábados. Yo, oh my gosh, gracias Señor. Para mí no sería una tentación trabajar, pero era porque para ellos, si ellos no trabajaban, no comían. Porque lo que ellos trabajaban eran con los animales y con la tierra. Ellos tenían que plantar y recoger de lo que ellos, dice cuando Dios le dijo a Adán, del sudor que salga de ti, de tu frente, tú tienes que comer de eso. Y de repente Dios dice, no, este día tú no vas a trabajar, pero todavía vas a comer y todavía vas a tener suficiente. Porque cada vez que ellos descansaban los sábados, Dios les mostraba, tú no dependes de ti mismo, tú dependes de mí. Y aunque tú no vas a estar trabajando, yo voy a proveer por ti. Tú vas a estar bien. Cuando llega Jesús dice, no, yo soy el Señor del sábado, del sábado. Yo soy el Señor sobre el sábado. Y Jesús, al morir por nosotros y resucitar, Él hizo el trabajo por nosotros. Antes de eso, tú tenías que tratar de seguir la ley y seguir la ley y seguir la ley y cumplir con la ley para entonces ganar el favor, la bendición y la justicia de Dios. Pero cuando vino Jesús dijo, no, ya no más. Ahora yo lo voy a hacer por ti. Yo voy a trabajar por ti. Tú descansa. Y Jesús murió, Él cumplió la ley, murió y resucitó. Y al recibir a Jesús, recibimos el sabbat. Jesús es el sabbat, porque sabbat significa descanso. Jesús, por eso Él dice, vengan a mí los que están cansados y turbados y cargados, porque yo les daré a ustedes de un descanso verdadero para sus almas. Cuando yo llegué a Jesús, yo llegué cansado. Yo llegué luchando. Yo llegué peleando.
tratando con mis fuerzas alcanzar el favor, el perdón y la justicia y la bendición de Dios. Con mi fuerza. Y Dios, al recibir a Jesús, Dios dijo, no, ya, descansa. Ahora yo hice el trabajo por ti. Ahora yo peleo por ti. Y la justicia que yo toda mi vida tratando de alcanzar y nunca poder hacerlo, como esa máquina, ¿verdad? Tratando siempre de alcanzar el peluche y nunca lo podía hacer. Jesucristo entró con su mano ahí en la máquina y me lo dio gratis. Jesucristo era David. Jesucristo vino y lo pudo hacer 4 veces en un día. Jesucristo lo hizo por mí. Ahora yo no lo tengo que hacer. Ahora cuando al tener un encuentro con Dios, ahora yo soy bendecido y soy justo delante de Dios. Y tengo el favor de Dios y el perdón de Dios. No porque lo pude alcanzar con mi fuerza. Yo perdí. Pero como perdí, gané. Tú sabes las personas que se acercan a Dios pensando, porque en realidad todos perdimos. Toda la humanidad perdió. Pero hay personas que se acercan a Dios pensando que ellos ganaron. Ve, Señor, yo merezco tu misericordia. Ve, Señor, yo merezco tu perdón. Y Jesús se ponía bravo con esa persona. Y esa persona eran los fariseos y los saduceos y los escribas y los religiosos. Y ellos pensaban que al seguir la ley, además con todas las cosas que ellos añadieron, ellos pensaban que ellos merecían el favor. Entonces ellos vinieron diciendo, gané. Ve, Señor, dame lo mío porque yo gané. Y el que viene a Dios ganando, pierde. Van a ver, dice Jesús que hay personas que van a llegar, ¿verdad? Adelante de Él y ellos van a decir, y Jesús les va a decir, apártate de mí. Y ellos van a decir, Señor, pero te llamé Señor. Y además reprendí demonios. Y además oré por los enfermos y profetizamos en tu nombre. Jesús, merecemos la salvación. Ganamos, Jesús. Y Jesús, no. Yo nunca te conocí. Pero el que viene a Jesús, abandonado. El que viene a Jesús perdiendo. Reconociendo, Señor, perdí, Señor, soy un perdedor. Ahí es cuando Dios dice, bueno, por esa razón, ahora yo lo voy a hacer por ti. Y yo voy a ganar por ti. Tú sabes que nuestro nombre ahora es justo. ¿Sabes por qué? Porque dice la palabra, 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, que era Jesús, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Dios peleó, Dios luchó, Dios trabajó por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Ahora tú no solo este versículo dice que no solo has recibido como herencia justicia de Dios, sino que eres la justicia de Dios. Hay una conexión tan grande entre ti y la justicia de Dios que según 2 Corintios dice, tú eres la justicia de Dios. Jesucristo fue convertido en pecado. Y ahora tu nombre es justo. Porque Dios peleó por mí. Porque Dios lo hizo por mí. Hay personas en este lugar que toda la vida han peleado. Y aún cristianos que creen que ellos pueden alcanzar el favor de Dios con lo que ellos hacen. Están buscando ser aceptados por la humanidad, por otros y por Dios. Y ellos quieren ser aceptados. Y ellos quieren alcanzar la bendición de Dios. Hay personas en este lugar hoy que me están escuchando o en YouTube que me están escuchando que ellos han luchado toda la vida para ser aceptados y para alcanzar gracia y para alcanzar favor de Dios y para alcanzar justicia de Dios. Y ellos lo que toda la vida han perdido y están cansados. Y hoy Dios le dice, ya no pelees más. Perdiste. Pero como perdiste, yo lo voy a hacer por ti.
Y lo que pasa es con este tema de identidad, lo que pasa es que necesitas aceptarlo. Porque tu identidad en Cristo no es algo que tú vas a alcanzar con tu fuerza. No, porque dice la palabra, yo soy más que vencedor, entonces necesito luchar. Necesito luchar. Y hay cristianos que están como Marta. Ellos están cansados, trabajando y trabajando para alcanzar el favor de Jesús. Para merecer la gracia de Dios. Y Dios les dice a esas personas hoy, no luches más. La gracia es gracia porque no lo puedes merecer. La gracia es un favor, un regalo inmerecido. Tú no puedes merecerlo. Tú no puedes luchar por eso. Tú no puedes trabajar para merecer el favor, la gracia y la justicia y el perdón que proviene de Dios. Tú no puedes merecerlo. Es gratis. Dios lo hace por ti. Y en el momento que tú te das cuenta de eso, y el momento que tú te das cuenta que perdiste y que no lo puedes alcanzar, no puedes merecer lo que tú eres ahora en Dios, no puedes merecer el favor de Dios sobre tu vida, el amor de Dios sobre tu vida, y cuando tú aceptas eso, es cuando puedes caminarlo. Cuando tú te das cuenta por fin, Señor, yo no merezco esto, pero lo aceptas igualmente. Es cuando por fin puedes caminar en gracia. Es cuando por fin puedes caminar en la justicia de Dios que Él te da. Cada día, la misericordia de Dios es nueva cada día. Y cada día te tienes que acercar a Dios y tienes que por eso hay la versión de Lucas dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. O sea, en otras palabras, tienes que perder todos los días para ganar todos los días. Tienes que perder, tienes que reconocer, Señor, aquí estoy. Señor, todo lo que yo soy, todo lo que yo he querido ser. Y lo que yo he querido alcanzar con mi fuerza. Señor, todos mis planes, todos mis deseos. Señor, todas las fórmulas que yo tengo. Señor, yo lo niego todo. Señor, lo pierdo todo. Además, me voy a perder a mí mismo para encontrarte a ti, Jesús. Todos los días necesitas ser un perdedor para que todos los días puedas ser un ganador. Tienes que perder todos los días. Cuando tú vienes a Dios, cuando te acercas a Dios, no puedes venir ganando. No puedes decir, Señor, wow, hoy es un día bueno porque lo merezco. Aunque fueras un profeta y puedas cambiar toda la nación y le des comida a millones de personas gratis, no puedes merecer lo que Dios hizo por ti en la cruz. No puedes merecer el trabajo que Él hizo en la cruz por ti. No, pero cuando te das cuenta, Señor, no merezco esto, te vas a ver. Ahí esas son las personas que vas a ver caminando en propósito. Caminando en santidad, caminando en justicia, caminando y de repente las personas dicen, wow, tienes la gracia de Dios y el favor de Dios y la luz de Cristo resplandece de esa persona porque cada día reconocen, Señor, yo perdí, pero tú ganaste por mí. Señor, tú ganaste por mí. Y por eso, dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque tú no ganaste. Tú no venciste. Apocalipsis dice, ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Tú ganaste porque Jesús ganó, no porque tú ganaste. Tú perdiste. Jesús ganó y ahora Jesús vive en ti. Y por causa, ahora tú también puedes ganar. Yo vengo aquí para decirte a ti, tú eres un ganador. Tú eres un vencedor. Tú eres más que victorioso, más que vencedor. Eres amado por Dios. Tienes la gracia. Ese es tu nombre ahora. Tienes la gracia de Dios sobre ti. Eres aceptado. Dice la palabra, somos aceptados en Cristo Jesús. Aceptados. Estás trabajando para ser aceptado por el mundo. Olvídalo. Eres ya aceptado en Cristo Jesús. Eres ya amado por el Padre. Tienes el favor del Padre sobre tu vida. Eres más que vencedor. Tu nombre ha cambiado. El momento que tuviste ese encuentro con Jesús, tu nombre cambió.
Tú no eres el engañador ahora. ¿Sabes que Jacob nació engañando, trabajando, luchando? Así como nosotros nacimos pecadores, nacimos en iniquidad, nacimos cometiendo el pecado. Ya, recibimos por herencia el pecado. Nacimos así. Y solo un encuentro con Dios puede cambiar tu identidad. Y lo cambió. Si hoy verdaderamente, si ya eres una persona que dijiste, Jesús, me entrego a ti, necesito tu perdón, y tú eres mi Señor, mi Salvador, desde ese momento tu nombre cambió. Ya no eres pecador. Ya no eres Jacob, ya no eres engañador. Ya no eres usurpador. Ya no eres perdedor en Cristo. Pero es en Cristo, es en su trabajo, es en lo que Él ganó, no lo que tú pudiste hacer. Entonces hay cristianos todavía aceptaron a Cristo, pero todavía caminan en la carne, luchando, trabajando con sus fuerzas para ser la persona que ya Dios se los dio. Pero son las personas que simplemente lo aceptan y que no caminan en la carne. Y no dependen de las fuerzas de su carne, sino que dependen del Espíritu y caminan en el Espíritu. Y con este versículo lo amarro todo junto. Por eso dice la palabra, los que caminan en el Espíritu, esos son los hijos de Dios. La única forma que tú puedes caminar en tu identidad nueva es no depender de ti. No depender de lo que tú hiciste, no depender de tu carne. Y no trabajar para alcanzarlo, sino depender de Dios. Depender de Él. Y lo que Él hizo por ti. Y la forma que Él peleó por ti. Y lo que Él alcanzó por ti. Eso es caminar en el Espíritu. No caminar en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ya basta con cristianos que luchan para alcanzar la identidad nueva. Que trabajan tanto para alcanzar tu favor, para alcanzar gracia y misericordia y perdón y ser aceptados por ti y ser amados por ti. Ya, Señor, hoy decidimos, Señor, reconocer que ante ti hemos perdido. No pudimos alcanzarlo, Dios. No pudimos, Señor, con todo nuestro trabajo alcanzar tu bendición. Jesucristo, hoy reconocemos y descansamos en lo que tú hiciste por nosotros. Señor, eres tú el que peleaste por nosotros. Eres tú el que trabajaste por nosotros. Eres tú, Señor, el que lo alcanzó por nosotros. Hemos perdido. Y por eso, Señor, hoy recibimos victoria. Recibimos libertad. Recibimos por gracia. Inmerecido. Aunque no lo merecemos, hoy levantamos nuestras manos. Hoy te presentamos nuestros corazones. Y recibimos gratis las cosas por las cuales tú peleaste. Recibimos misericordia hoy. Recibimos hoy tu favor. Recibimos hoy tu bendición. Declaramos, somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Yo recibo mi identidad nueva por gracia. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy un ganador en Cristo Jesús. Soy libre en Cristo Jesús. Soy perdonado en Cristo Jesús. Y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Jesús, porque tú lo hiciste por mí. Y te doy gracias por eso. Yo tomo mi cruz y me rindo a lo que tú hiciste por mí. Gracias. Gracias, Dios. Te amo. Te alabo. Tú eres tan fiel, Jesús. Eres tan misericordioso, Señor. Tan bondadoso, Señor. Que aun siendo nosotros pecadores y perdedores, tú moriste por nosotros. Y ganaste nuestra victoria.
Gracias porque no lo tenemos que merecer. Pero cuando lo aceptamos por gracia, podemos caminar en santidad, en bendición, en favor, en libertad. Jesús, te amamos. Gracias por convertirte en pecado para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en ti, Jesús. Ahora que lo hemos recibido, Señor, yo pido por revelación. Y que cada día nos recuerdes de quiénes somos en ti ahora que tú lo hiciste por nosotros. Y si alguna persona aquí falle en esta semana o si ellos caen en algún pecado, que tú les recuerdes, Señor, que ellos no tienen que caminar en eso. Porque ellos han sido hechos libres en eso. Y que tú todavía los amas. Y que estás dispuesto para perdonarlos. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Te alabamos. Amén y amén, Señor. Amén. Son bendecidos, hermanos. Amén.